Buenos días a todos. Bienvenidos. Tomen asiento. Gracias. Y me da gusto verlos de vuelta. Por lo menos saber que aquí están. No sé si los puedo ver bien todavía, pero es una manera de decir, ¿verdad? Que estamos reunidos hoy y que, bueno, ya muchos de nosotros nos conocemos de hace tiempo ya. Y hoy tenemos un tema muy especial que tiene que ver en parte con lo que está por venir, la Pascua, y también por aquel que está por venir. Pero no vamos a hablar exactamente de la Pascua, porque ya se ocupará en los próximos domingos sobre el tema cuando se acerque la fecha. Lo que vamos a tratar hoy es el informe que Jesús le da a los discípulos, cómo ellos lo toman y qué contexto tiene esto. Y eso lo vamos a encontrar en el capítulo 18 del libro de Lucas. Y vamos a ver también, hay una expresión allí bastante llamativa, y luego vamos a explicar por qué Lucas habla de esta manera. ¿Todos tienen su Biblia? Capítulo 18 de Lucas. ¿Lo tienen? Vamos a ir primero al verso 31 hasta el 34, solo 4 versículos, y que son cortos. ¿Lo tienen ya? Muy bien, Lucas 18, 31 a 34. Tomando aparte a los 12, Jesús les dijo: mirad, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla, afrentado y escupido. Y después de azotarle le matarán y al tercer día resucitará. Pero ellos no comprendieron nada de esto. Este dicho les estaba encubierto y no entendían lo que se les decía. Es un momento tan particular cuando Jesús les habla a ellos. Un momento tan especial como cuando alguno de nosotros, en X grupo, que puede ser en la iglesia, puede ser en familia, puede ser con amigos, pero tiene que tratar algo en particular que no es para todos. Entonces aquí dice, tomando aparte a los 12. Es fácil leer y decir ahí, tomando aparte a los 12. Pero recuerden que los 12 no eran los únicos que caminaban con Jesús. Eran muchos. Pero este tenía algo particular para con ellos. Porque ellos eran especiales. ¿Qué tienen especiales? Eran apóstoles. A propósito, usando esta palabra, que eran apóstoles, apóstoles es un adjetivo, no es un título. Eso nos tiene que quedar bien claro a cómo se usa ese término. Y ese adjetivo Jesús se lo daba a ellos y significa simplemente que es seguidor. O sea, alguien que es un apóstol es un seguidor de Cristo. Eso no le da más autoridad a nadie, menos en este tiempo. Ellos sí tenían la autoridad, pero la tenían adquirida por los 3 años que habían pasado con el Maestro, con el Señor Jesús. Entonces, en el marco de esa autoridad, Él los toma aparte, porque ellos eran esos discípulos que Él había escogido para una misión. A este momento, les dice a ellos, aquí vemos en el verso 31, mirad, subimos a Jerusalén.
O sea, era importante llegar a ese espacio que era un espacio de alguna manera sagrado para ellos. Jerusalén, el lugar prometido, el lugar de encuentro, el lugar donde se cumplen las profecías. Y dice, y se cumplirán todas las cosas que están escritas. Esto es un tremendo testimonio. Todas las cosas que están escritas. ¿De qué está hablando? En pocas palabras podemos decir que está hablando de los 39 libros del Antiguo Testamento. Toda palabra que profetiza a Jesús que vendría. Algunos más grandes, otros más pequeños. Podemos hablar de Elías, podemos hablar de otros que profetizaron a aquel que había de venir. Pero es importante, dice, y se cumplirán todas las cosas. Era importante para los discípulos, pero es importante también para nosotros. Es importante entender esto, tal vez probablemente con mayor énfasis en los días próximos que vienen, donde se celebra la Pascua. A veces la Pascua la tomamos como algo muy religioso, y no me entienda mal. La Pascua, que dicho sea de paso, ni son ni huevitos, ni chocolatitos, ni nada. Usted puede comer todo lo que quiera, porque todo nos es lícito. Pero la Pascua tiene que ver con Jesús. Y la Pascua era una cena muy particular para ellos, la cual se había celebrado por muchísimo tiempo. Por muchísimo tiempo desde que el Señor lo dispuso. Y había 4 elementos en esa cena que quiero mencionar. Esto no quiere decir de que si usted va a tener una cena en familia o con amigos en los próximos días cuando llegue la Pascua, no contiene estos elementos, usted no se haga ningún problema. En primer lugar, porque lo mencionado, o lo que voy a citar ahora, tiene que ver en el marco del judaísmo. Pero no obstante, nosotros tenemos que ser conscientes de que nuestra religión, en el mejor sentido de la expresión de la palabra religión, que viene del latín religare, volver a unirse, o sea, el ser caído, el ser humano, volver a unirse con Dios, el Señor. Mal usada la palabra religión puede terminar en muchas cosas. Pero le voy a mencionar los 4 elementos para que nos demos cuenta del valor de la Pascua y lo que esto representa. En primer lugar, hablamos de una cena, una comida muy especial, muy particular en el marco del judaísmo. Lo más importante en ese momento para arrancar esa celebración era un cordero asado. Asado. No hervido. No se puede diluir. O sea, cuando estamos hablando de un cordero, es el símbolo del que había de venir, que por supuesto ya vino para nosotros los que hemos creído. Pero hablando del marco del judaísmo, tenían que celebrar esa santa cena, tan santa como la que podemos compartir hoy, pero con un valor agregado, que era el que va a venir. Y la figura del Cordero es precisamente lo que conocemos como el Cordero Pascual, que es Cristo. No es otro, no es nadie que se viste de blanco ni nada parecido. Ni es tampoco el pedazo de pan que se levanta, no es eso tampoco. Es el cuerpo de Cristo. Después haremos la analogía que tiene que ver con el pan, la comida y todo eso. A propósito, el pan el segundo elemento es el pan. Y tiene que ser sin levadura. Ah, es que a mí me gusta esponjadito. Mira, si es para la comida de todos los días, no importa que tenga levadura.
te puede dar un poquito de acidez. Pero la levadura, en términos de la fe judía, porque no tenemos que tomar por menos al judío, ellos tienen su fe. Equivocado en el tiempo o no, ellos tienen su fe y es el pueblo de Dios. Así que debemos de bendecir al pueblo de Dios. Este que está aquí reunido, congregado los domingos en una iglesia, y también aquel que está allá lejos, en Medio Oriente. O a veces entre nosotros, en cualquier ciudad donde estemos caminando y nos encontremos con un judío. El pan sin levadura tiene que ver con aquello que es un alimento en su esencia vital, sin agregado, no leudado, inflado. El Evangelio no se puede inflar. Por tanto, del Evangelio tampoco se puede prometer nada que no esté escrituralmente sustentado. Ni que vas a ser rico, ni nada de por el estilo. Si Dios tiene gracia para contigo, gloria a Dios. Pero cuando hablamos del Evangelio sin levadura. O sea, lo que es y lo que representa para nosotros. ¿Somos ricos? Sí. Y tenemos riquezas en gloria. ¿Te resulta poco? O sea, tenemos una promesa de riqueza en gloria, que vanas religiones no tienen acceso y no la tendrán, a menos que se arrepientan y se conviertan a Cristo como único y suficiente Salvador. El pan sin levadura. Importante detalle. Importante para nuestra vida. Ser nosotros como el pan de vida, es decir, sin levadura. Porque ¿qué es lo que podemos dar? Si estamos inflados de algo, si estamos inflados de vana religión o de secularismo infiltrado dentro de la iglesia, ¿qué es lo que podemos dar? ¿Cómo podemos dar lo que no tenemos? Es importante el pan sin levadura. El tercer elemento son las hierbas amargas. Particularmente para el judío esto tenía un valor fundamental. Porque se trata de que si te saqué de la tierra de esclavitud, no te olvides de eso. Si estuviste allá más de 400 años como esclavo, no te olvides que yo te saqué. Ese es el pensamiento del Señor Jesús. Y es para recordar precisamente los momentos amargos de la vida de aquellos. Pero ¿y por qué no de la nuestra? ¿Por qué no de aquello que de pronto, aquello que podía o podíamos jactarnos y ahora es un elemento de vergüenza? Me estoy dando a entender, ¿verdad? Entonces las hierbas amargas son para recordarte de que están ahí, de que el camino hacia la verdad en Cristo Jesús es solamente uno, es para adelante y no hay marcha atrás. Y no hay un estilo de vida, no porque yo escuché que, o porque tal cosa, o por tal otra. Nuestra vida tiene que estar conforme a la voluntad de Dios, conforme al ejemplo de Jesús. Yo entiendo que podemos flaquear, aún los apóstoles flaquearon. Pero tenemos que recordar de que si no nos ajustamos a su voluntad, probablemente, muy probablemente, tendremos que ingerir hierbas amargas. ¿Por qué habré hecho esto? ¿Por qué no me habré callado? ¿Para qué me metí en este asunto? Usted me entiende, ¿verdad? Esas son las hierbas amargas. Por último, el 4 elemento para la cena es el vino. Entiendo que se usa el jugo de uva y eso en términos, digamos, culturales, religiosos, se usa el jugo de uva. Incluso para no compartir una bebida alcohólica o fermentada,
a quien no puede ingerirla o tal vez no deba, pero originalmente era vino. Y el vino es porque tiene un proceso de desarrollo. La uva, la vid, la misma planta, requiere un cuidado muy especial, muy delicado. Hay carreras universitarias para hacer ese trabajo. Es algo demasiado delicado. Cuando lo trata aquí, los judíos tenían ese tipo de atención, ese tipo de calidad y lo que representaba para ese pueblo. Porque está representando para aquellos lo que es semejante para nosotros hoy, la sangre de Cristo. Podemos aceptar que podemos tomar jugo de uva, pero la vid es algo que no está ni endulzado, o sea, lo dulce que trae es propio. La fermentación que tiene que ver con la experiencia de la vida. ¿Me estoy dando a entender? O sea, de que la religión pura y sin mancha, como se diría, sería interpretar lo correcto, aunque esté llena de simbolismos. Pero son simbolismos que en aquel entonces, en el Antiguo Testamento, estaba anunciando lo que iba a hacer. Hasta aquí el punto de la Santa Cena. Y anunciando esto de la cena pascual, o sea, la cena de la Pascua, los elementos, el contenido, su forma y lo que significa, tenemos que llegar a entender entonces qué es la Pascua. Eventualmente, ¿qué representa el vino para nosotros? Es la sangre de Cristo. Si ustedes han visto cómo se trabaja la vid, las mejores son aquellas que se injertan unas con otras y van dando un mejor resultado. El Señor Jesús, siendo Él Dios, se injertó en nuestra falible humanidad. ¿Me estoy dando a entender esto? O sea, originalmente Él tiene otra naturaleza. Él es Dios. Pero se humilló a ser hombre para estar con nosotros y guiarnos. Y volviendo a la escritura que tenemos hoy, verso 31, quiero también que pongan sus ojitos ahí, y dice en el verso 31, las que están escritas por medio de los profetas acerca de quién dice ahí, del Hijo del Hombre. ¿Qué es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es aquel enviado por el Señor que tiene o que toma forma humana, no engendrado por sangre, sino engendrado por el Espíritu Santo en la Virgen María, por supuesto virgen en el sentido humano. Siempre es en ese sentido únicamente, para mostrar de que esa joven mujer no había sido tocada por varón. En este orden de cosas, solamente el Espíritu Santo podía dar esa facultad de que ella pudiera engendrar al que es el Hijo del Hombre. ¿Por qué Hijo del Hombre? Porque Dios, siendo Dios, se humilló a tal manera que se hizo hombre
para estar entre nosotros, para morar entre nosotros. No había de ser permanentemente. Sus días no fueron muchos, alrededor de 33 años. Su ministerio tampoco fue tan largo, alrededor de 3 años. Entonces, en ese tiempo, Él les mostró a los suyos de que Él era el Hijo del Hombre, que Él vino en forma humana para estar en medio de su pueblo, el pueblo hebreo, y que debía de cumplir las profecías que estaban anunciadas desde siglos antes. Y dice, yo quiero que usted me permita volver a una palabra que comenzamos en el verso 31, tomando aparte. Yo quiero que usted esto lo tome para usted. Porque cada uno de nosotros que formamos la iglesia somos aquellos que nos tomó aparte. No se trata solamente de judíos, se trata sino también de judíos y gentiles. Gentiles eran aquellos o todos aquellos que no eran judíos. Y ahí tiene entonces en esta figura la del Hijo del Hombre. Pero me llevo ahora al verso 32. Pues será entregado a los gentiles. Está hablando de las profecías bíblicas del Antiguo Testamento. Que aquel que había de venir iba a ser entregado a los gentiles. Es decir, a los no judíos. Y será objeto de burla, afrentado y escupido. Todo lo que se le hacía a los criminales. O sea, el vituperio público. Al punto de que la crucifixión era tal ofensa que no podía estar un crucificado dentro de la ciudad amurallada. Iba a tener que ser fuera, para que eso no contamine en el pensamiento judío. Una de las pocas cosas que eventualmente el romano podía soportar o permitir, de que aquellos judíos, ese pequeño grupito, o como le llaman hoy, el ombligo del mundo, por lo pequeño y que de pronto pareciera que no tiene ninguna utilidad. Sabremos más de Israel cuando se vayan acercando los días. Tal vez tampoco en los tiempos que nos está tocando vivir con las guerras que están en aquella parte del mundo, no podemos cerrar los ojos a que Dios tiene control de todo esto. A que países de pronto gobernados por un gobernante judío y por uno de los países más evangelizados en todo el planeta, con alrededor del 80%, evangelizados, el enemigo le declara la guerra. Nos está hablando esto a nosotros como iglesia. Nos está hablando de unidad. Dios está mostrando su poder. No vamos a entrar en una discusión que no nos toca a nosotros, el tema político, geográfico, etc. Simplemente menciono esto porque tenemos que ser conscientes de los tiempos que nos toca vivir. Yo no soy de estar poniendo tiempos tampoco, o falta tanto, o poner una fecha como algunos se atreven. No se trata de eso. Se trata de que seamos maduros en la fe y discernir las cosas que suceden a nuestro alrededor, aunque esté del otro lado del mundo, es a nuestro alrededor. Porque hace 30 años atrás el planeta era tan grande y hoy es tan chiquito. O sea, en cuestión de pocas horas estás del otro lado del mundo. Entonces quiere decir
que esto Dios está permitiendo. Y nos está permitiendo a nosotros ser testigos de lo que puede llegar a ser los tiempos antes del fin. Debemos de dar gracias de que tenemos la libertad de estar congregados hoy. Y de esta manera también influenciar a aquellos que hoy no están. No se trata de callarnos, se trata de hablar. Se trata de incentivar a los demás que no se queden dormidos. Porque este tiempo, una de las características es el adormecimiento. Y es como cuando uno está manejando largo rato y empieza con los cabezazos, ¿no? O cuando te perdiste el final de la película. Pero nosotros tenemos que estar al final de esta película, que es la película más real que hay. La película de Cristo, Mel Gibson, fue muy bien lograda, aún no siendo él un verdadero creyente. Pero nos tocó a todos. Me acuerdo que en aquel estreno fuimos con el pastor Roberto a verla. Y hoy, que estamos más cerca de las realidades que están por venir, tenemos que ser conscientes de este tiempo. Tal vez la pandemia nos está ocultando también las cosas que nosotros tenemos que discernir ahora. Estamos enfocados en esto, y eso es lo que quiere el enemigo. Por eso también los que hoy faltan. No lo digo con crítica, lo digo con amor. A mí no me toca criticar ni juzgar nada. A ninguno de nosotros nos toca. Nos toca evaluar, nos toca discernir. Nos toca identificarme con aquellos que Jesús los llamó. Y ahora quiero que vean algo que precisamente, si no estamos entendiendo algo, ponga su vista en el verso bíblico. Dice en el verso 34, dice, pero ellos no comprendieron nada. Lucas es el único que lo cita de esta manera. Tal vez porque él era originalmente gentil, él no era judío. El médico, Lucas, un hombre educado, formado, gentil, que creyó. Un ejemplo. Y dice, no comprendieron nada. ¿Cómo que no comprendieron nada? 3 años los discípulos caminaron con el Señor. Uno lo entregó. Y todavía en la mesa preguntaba, ¿soy yo, Señor? Nosotros necesitamos discernir. Pero no se trata de discernir, bueno, acá el hermano viene, ministra, quien quiera que sea, no estoy hablando de mí, estoy cualquiera que venga. Tiene que discernir. Tenemos que discernir todo. ¿Qué es discernir? Ustedes vieron cuando están los buscadores de oro junto al río o arroyo y tienen como una especie de filtro, de colador, y empiezan ahí a... Eso es cernir. ¿Me estoy explicando? Es cernir. Entonces nosotros, todo lo que nos llega, toda la información que nos llega, los periódicos, la televisión, la radio, los podcasts, todo, tenemos que discernir. Porque si no estamos discerniendo, nos va a pasar como a los discípulos, que estando 3 años con Jesús, todavía viene un gentil y les dice, no entendieron nada. Un gentil convertido, ¿verdad? Lucas. Pero este dicho les estaba encubierto. Y no entendían lo que se les decía. ¿Se imaginan ustedes caminar 3 años con el Señor?
Entre ellos le podían decir rabí, maestro. Y hoy está lleno de maestros, los que nos dedicamos a la enseñanza y todo. Pero es que no se trata de esa virtud, sino se trata de que lo que hemos aprendido bíblicamente por la fe que nos une como un solo cuerpo en Él. De que nosotros debemos de ser prudentes en lo que creemos, en cómo sentimos, en cómo nos expresamos, en cómo decimos que amamos al hermano. Si lo estamos haciendo, o si de pronto estamos cerniendo. Este hermanito sí, este no. Este hermanito sí, este no. ¿Será así? Porque si andamos así, entonces que no entendimos nada. Entonces tenemos ahora, no sé si estamos con el tiempo, ya es el tiempo, ya viene, ya viene. Bueno, entonces, yo antes me quedó colgado algo, hermanos. El Hijo del Hombre es un título mesiánico. Eso usted se lo tiene que grabar bien. O sea, Él va a venir. Él ya vino. Él ya vino y estuvo entre nosotros. Claro, no tenemos 2000 años para que hayamos caminado con Él. Pero tenemos 2000 años de fe a través de aquellos que caminaron antes con nosotros, de aquellos que murieron por la palabra, de aquellos que dieron su vida a entregar todo por la Escritura, por la palabra, para que llegue a nosotros. Que hoy tenemos la libertad de hacerlo, gracias a todos ellos. Y de que estamos, de alguna manera y en alguna medida, en un país cristiano. Por tanto, entendiendo que es un título mesiánico y que tiene que ver que viene el Mesías, el que está profetizado, el que ha de venir, que no te quepa duda de que va a venir. A veces alguno que otro me dice, no, todavía faltan 1000 años. Bueno, 1000 años es como un día para Dios, así que tener cuidado porque puede venir mañana. Entonces voy a de que estemos todo el tiempo así. No se trata del domingo ser más creyente, sino se trata de que nosotros cumplamos. Si veo sillas vacías, hermano o hermana, tengo que ir a buscar a los que faltan. Algo está faltando. Y está faltando aquellos que ya fueron lavados por la sangre de Cristo y que por las circunstancias de la vida, la que nos toca todo en este tiempo, se están durmiendo. Espero que aquí nadie se esté durmiendo, ¿verdad? Creo que es la hora de anunciar o despedir a los que nos siguen en línea. Gracias a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Y bueno, nos despedimos en este momento de aquellos amigos y seguidores a través de las redes sociales.